Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356 aquí por TNU. Denise. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. La lluvia ya paró, sí, por lo menos por acá, y estamos prontos para una nueva edición de 3356. Arrancamos. Y empezamos este viernes presentando un poco el tema que vamos a debatir hoy, que es la ley integral para personas trans que está en debate en el Parlamento. Hay muchos datos que son muy interesantes que ustedes lo van a ver a partir de este momento en el informe que tenemos preparados para ustedes y después en las dos mesas que tenemos para esta noche. Presten atención, es muy interesante, así presentamos el tema de hoy. En el año 2016, Uruguay realizó el primer censo de población transexual relevando a 853 personas. Este censo permitió conocer datos básicos como que el 90% son mujeres y predominantemente jóvenes. El 26% de la población se encuentra entre los 18 y 29 años. Uno de los elementos claves de esta población es el abandono del hogar familiar a temprana edad, como consecuencia de los problemas familiares que se originan a partir del cambio de identidad de género. El 58% de las personas trans declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su familia. Casi el 90% han sufrido discriminación en la enseñanza, tanto de parte de sus propios compañeros como de los educadores. La violencia incluye desde agresión verbal hasta castigos físicos. Como consecuencia, también hay una alta desvinculación del sistema educativo, lo que incide luego en mayores dificultades para encontrar trabajo. Más del 70% no terminó el ciclo básico. El 32,5% de las personas trans nunca realizó trabajo sexual. En cambio, el 67% lo ejerció en algún momento de su vida. El promedio de vida es de 35 a 40 años, aunque dentro de la población general el promedio es de 77 años. La Ley 18.620 de cambio de nombre y sexo aprobada en el año 2009 permite el cambio de la identidad de género y de nombre en los documentos. Dentro de la población censada en el año 2016, hay un 19% de personas que efectivamente realizó ese cambio y un 18% que lo estaba tramitando. La operación de reasignación sexual o cirugía de cambio de sexo en ningún caso se exige como requisito. Solo el 1% de la población relevada se realizó la operación de reasignación de sexo y más del 60% declaró que no tiene ningún interés en realizarla. Sin embargo, el 15% sí se realizó cirugías para modificar su cuerpo. Vimos un primer panorama de cómo está la población trans en Uruguay en ese momento, y la legislación está avanzando y también la disposición de centros que traten de atender algunas partes del cotidiano de esa población. Vemos lo que ya hay disponible en ese segundo informe. El Estado ha avanzado en la legislación y políticas en favor de la igualdad, como la Ley 18.246 sobre unión concubinaria, la Ley 18.590 de reforma del sistema de adopciones, la 19.075 de matrimonio igualitario aprobada en el año 2013 que reconoce como legítimo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, y la 19.167 de reproducción asistida. También en políticas concretas de acción afirmativa, como las cuotas para personas trans en programas de empleo como Uruguay Trabaja, transferencias monetarias con la tarjeta Uruguay Social a través de la tarjeta TUS Trans. Además, la atención y consulta psicológica a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, familias e instituciones a través del Centro de Referencia Amigable, CRAM, CRAM, o la creación de la Unidad Docente Asistencial UDA, SAMBOA de tratamiento de hormonización e inicio del proceso de reasignación de sexo para personas trans. En la actualidad se debate en el proyecto de ley integral para personas trans, que ha generado polémica por uno de sus artículos, el que habilitaría a personas menores de edad a iniciar tratamientos de cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres. Quedó presentado el tema, ustedes ya saben, vamos a hablar
de las problemáticas que tiene esta población, de la ley que está a estudio del Parlamento. En el próximo bloque, Diego Sempol es nuestro primer invitado, integrante de la comisión que analizó y redactó este proyecto de ley en representación de la Universidad de la República. ¿Hacemos una pausa? Y hacemos memoria de que ya pueden empezar a enviar sus comentarios, experiencias, dudas, inquietudes para nuestro Twitter, @3356TNU. Hacemos una pausa y ya venimos. Tratándose de una población pequeña, que ronda las 1000 personas, es posible aplicar políticas específicas a un costo bajo, lo que podría cambiar significativamente sus vidas. Hoy, en 3356, hablaremos de la Ley Integral para Personas Trans. Señores, son las 21 horas y 13 minutos. Estamos en vivo aquí en Televisión Nacional. Denise. Bueno, recibimos nuestro primer invitado, Diego, muchísimas gracias. Recibimos a Diego Sempol, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, es el integrante de la comisión que analizó y redactó el proyecto de ley. Diego, para empezar, ¿no? Primero, ¿qué dispone en grandes rasgos esta ley? Esta ley lo que trata de dar es una respuesta integral a un problema sumamente complejo. Después del censo del 2016, nosotros encontramos que la población trans en Uruguay vive una situación de emergencia social. Esto quiere decir que tiene indicadores críticos que implican a veces que la población viva muchos años menos que el resto de la población general, que tengan problemas de integración a nivel educativo, problemas de integración a nivel de salud, problemas de acceso al trabajo. Entonces, lo que básicamente la ley trata es de integrar todos estos problemas. Entonces, en primer lugar, facilita el proceso de acceso a la documentación en función de la propia identidad de género. La ley que se había aprobado en el 2009, la ley de cambio de nombre y sexo registral, hacía un proceso judicializado. Este proyecto de ley lo que quiere es volver este trámite un trámite administrativo, lo cual facilita la posibilidad de que las personas lo transiten y esto de alguna forma responde a que casi el 62% de las personas encuestadas en el 2016 no habían hecho el trámite por las barreras de acceso al sistema judicial y por lo costoso que implicaba el trámite. Entonces, primera gran modificación tiene que ver con reformar la ley de cambio de nombre y sexo registral y volverla mucho más viable, mucho más moderna, mucho más en sintonía con lo que pasa con la legislación a nivel internacional. Y es como restablecer el derecho a la identidad de este grupo. Claro, exactamente. Y no judicializar un derecho, sino que simplemente volverlo administrativo y que lo judicial quede como una alternativa cuando hay problemas de acceso. Después, la segunda cosa que trabaja mucho es lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Ustedes saben que del total de mujeres trans entrevistadas, más o menos el 70% estuvo vinculada o está vinculada en algún momento al comercio sexual. Esto tiene que ver que es la única alternativa posible laboral que tiene hoy por hoy esta población. Y prácticamente el 30% de las personas encuestadas están desocupadas. Ustedes piensen que la tasa de desocupación hoy en el país es de 7,8, o sea que en el momento históricamente con menos cantidad de desocupados, la población trans triplica a la población general. Entonces se crean cuotas de ingreso al Estado y estímulos para el sector privado, lo que de alguna forma pueden facilitar el proceso de inclusión de las trans a lugares de trabajo y sacarlas del comercio sexual, al cual hasta ahora están absolutamente condenadas. Y también estudio, ¿no, Diego? Que viene de la mano también, ¿no? O sea, terminar una formación que habilite también la integración. Esa es otra de las patas, promover el acceso a la educación. Que en todos los niveles del ciclo educativo haya mecanismos de protección que faciliten que las personas mantengan su tránsito educativo. Hay una relación muy fuerte entre educación y posibilidades de acceso laboral. Entonces, las trayectorias de la población trans, prácticamente el 60% no terminó el ciclo básico y hay un 12% que no terminó ni siquiera primaria. Esto tiene que ver con la violencia de los compañeros, la violencia
institucional, la dificultad que tiene el sistema educativo actual para garantizar el derecho a la educación. Entonces la ley establece como becas para acompañar los diferentes ciclos educativos, que se establezcan sistemas de apoyo pedagógicos y psicológicos en el caso que la población lo requiera, que de alguna forma permitan otra integración a nivel social y a nivel laboral. Déjame, para seguir después con la ley y los aspectos que pretende regular, y tratar de entender este fenómeno en un contexto un poco más amplio, porque los números que vos mostrás son realmente sorprendentes y son terribles, demuestran con claridad una realidad. Sí, son brutales, ¿no? La discriminación muy dura, muy dura. Palpable. Ahora, ¿qué pasa, digamos, a nivel internacional? Digamos, ¿estos indicadores se repiten para esta población? ¿Hay lugares, países, sociedades que hayan regulado, reglamentado y por lo tanto hayan avanzado en materia de derechos para esta población? Para tener un panorama de lo que pasa. Nos miramos a nosotros y es un espanto. Tratemos de darle un contexto a eso. En América Latina los indicadores son bastante similares. Incluso en algunos países son peores. El promedio de vida para una persona trans en general en América Latina se calcula que es de 32 años. O sea que es una población que está viviendo como en la edad media. Claro. Bueno, acá en Uruguay es 35. Acá el promedio de edad es 35, pero hay picos de edad de más de 55 que son más o menos un 2 o un 3%. O sea, lo cual levanta un poco el promedio. Países como Suecia, que han iniciado procesos de integración temprana de la población trans, tienen mejores indicadores. O sea que es posible, si se trabaja, si se generan respuestas integrales, efectivamente mejorar los resultados generales. Sí, Diego, el acceso al trabajo y el acceso al sistema de salud hacen es básico, la integración, ¿no? Hacen básica. la diferencia. Aprovechando la pregunta de Gabriel, ¿hay algún país que ustedes se espejan al momento de hacer esa ley, la de Suecia, por ejemplo, de algunos otros países? Lo que estamos mirando mucho la legislación argentina, que hoy por hoy la legislación argentina de ley de identidad de género es la más avanzada a nivel mundial. En Argentina hubo todo un proceso de casi 1 año y medio de debate y esta legislación es como marcó un antes y un después, básicamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con esta ley integral es mirar mucho de los aciertos de la ley argentina a efectos de actualizar la ley nuestra, que ya estaba como bastante desactualizada. Claro. Te invito, Diego, a que veamos ahora un tape, un testimonio, que incluye una pregunta, que incluye una duda, que creo que es una de las dudas que más se han puesto arriba de la mesa a la hora de la discusión pública de esta ley. Gerardo Correa es vocero y fundador del autodenominado movimiento A mis hijos no los tocan. Habló para 3356, dijo esto, lo escuchamos y después venimos al piso de vuelta. Bueno, el movimiento A mis hijos no los tocan se trata de un grupo de padres que a raíz de que la guía de educación sexual de Gurises Unidos, que salió hace poco tiempo, traía ciertas actividades que despertaron la curiosidad y cuando fuimos a investigar sobre esa guía vimos que atentaban en contra de la integridad de los niños, ¿no? de la privacidad. Y bueno, y como padres preocupados nos reunimos, nos juntamos y hicimos una convocatoria a nivel acá del departamento para reunirnos enfrente al Ministerio de Educación Cultura y bueno, y por las vías de las redes sociales convocamos y llegamos a juntar casi más de 1.500 personas en 3 días. Con la inquietud de que la educación sexual que decían dar en la guía no era lo que nosotros queríamos para nuestros niños. Lo que sí estamos teniendo postura es sobre un artículo de esa ley que dice que los niños menores de 18 años, cuando quieran cambiarse de sexo, pueden hacerlo a través de un juez, sin la autorización de los padres. Entonces nosotros ahí sí estamos en contra de eso, porque creemos que eso es un atentado en contra de los derechos, de la patria potestad que tenemos nosotros como padres, ¿no? Yo quiero aclarar también que nosotros no estamos en contra de ninguna orientación sexual. A partir de los 18 años, que cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿no? de su sexualidad, lo que nosotros estamos manifestando es en los menores de edad, que nosotros hacemos valer nuestro derecho como padres.
Bueno, escuchamos a Gerardo Correa, que es el vocero del movimiento A Mis Hijos No Los Tocan, hablando del artículo 17, que es el artículo de la discordia, digamos, de esta ley que posibilita que menores de 18 años empiecen su tratamiento hormonal o incluso intervenciones. Diego, explícanos un poco qué determina exactamente este artículo y basado en qué está. Ahí está. Redactado. Es interesante, es importante aclarar que esta ley no va una coma más ni una coma menos de lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que hace 18 años que está aprobado en nuestro país. El Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004, en su artículo 4, en su artículo 8, perdón, establece específicamente que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que como de alguna forma Gerardo lo planteaba, los niños no son propiedad de los padres, no son un objeto en esta sociedad de consumo donde yo consumo casa, consumo auto, consumo hijos. Son seres humanos que tienen derechos intrínsecos en su condición de ser humanos, y uno de los derechos que tiene es el derecho a la identidad. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es preservar el bien máximo del niño y garantizar todo el acceso a todos los derechos. Entonces, el artículo 17 lo que establece es la posibilidad de que los niños inicien procesos de medicalización que tienen que ver con su identidad de género, de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código lo que establece es que el niño tiene que ser escuchado necesariamente, o sea, en decisiones que tienen que ver con su propia vida, y que tiene que haber respuesta a esto. Y en el caso de que el niño no logre ponerse de acuerdo con sus padres, existe el mecanismo jurídico del Código de que vaya un juez y este juez nombre un curador que de alguna forma garantice los derechos del menor. Esto todo... Y obviamente además no es un proceso, no es automático esto. No, Imagino no. Tiene una serie de dispositivos para nada. Sobre los que hay que trayectar. Sí, una autorización médica. Exacto. Para empezar, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía progresiva. Lo que pasa es que me parece que estamos migrando en la sociedad actual a un proceso de discusión en donde en realidad el debate no tiene debate. Básicamente lo que se construye son como cucos o monstruos que tratan de alguna forma de generar miedo en la opinión pública y desinformar al mismo tiempo sobre lo que son los proyectos de ley. Esta estrategia no es nueva. Ustedes piensen que en los años 60, cuando se discutía sobre las cuestiones de izquierda, se hablaba de la araña roja que robaba niños. En Guatemala, con Arbenz y la revolución, la transformación del sistema rural, los sacerdotes planteaban que se iba a colectivizar la vida sexual de sus hijas. O sea, esta idea de generar todo el tiempo miedo para de alguna forma generar pánico moral y evitar la discusión de lo que tenemos que discutir. Los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de derecho y hay que garantizarles el derecho a la identidad. No son propiedad de los padres. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro y el Estado tiene derecho a garantizar ese nivel de derechos. Yo, en el marco de estas discusiones, se escucha de todo, obviamente, y un poco, porque vale la pena poner arriba de la mesa esas cosas e intentar echar un poco de luz, te planteo esto. Alguien me decía por ahí, bueno, ¿cómo puede una ley preservar este derecho de una población, los niños y adolescentes fundamentalmente? Uno no se imagina un niño enfrentando un proceso de este tipo, sino más bien un adolescente, pero un adolescente que, me decía alguien conocido, y de esas personas con las cuales uno se sienta a debatir con franqueza y creo que desde la honestidad, mi hijo tiene 16 años y de mañana le gusta comer chocolate y de noche ya el chocolate le dejó de gustar. Me dicen como argumento para que transitar una modificación que inclusive puede llegar a ser permanente, sea como un buen argumento que estaba planteando para que al menos complejizar el asunto. Yo te planteo esto, que en realidad la decisión de hacer operaciones de reasignación de sexo son operaciones que es un proceso. Exacto. En el cual la persona transita por el sistema médico, tiene diferentes consultas, se va madurando una decisión y precisamente se da mucho tiempo para este tipo de cuestiones. La literatura médica, esto lo va a poder explicar mucho mejor el doctor Márquez que yo, que se especializa en las cuestiones de salud, generalmente desaconseja operaciones de reasignación de sexo en personas
menores, porque precisamente lo que se está tratando son de otro tipo de cambios. Pues estamos discutiendo casos extremos, hipotéticos, cuando en realidad lo que trata esta ley es de dar una respuesta a problemas muy concretos y muy reales. Además, ustedes piensen que es muy importante garantizar esto, porque el 58% de las personas encuestadas plantearon que uno de los principales lugares donde sufrieron discriminación es en el propio ámbito de la familia. O sea que la población trans no tiene el apoyo de la familia, sino que el enemigo está en casa. Claro, 6 de cada 10 dijeron que habían sido rechazadas por su Entonces, familia, ¿no? hay que darle herramientas jurídicas para que estas personas puedan ejercitar su derecho y garantizarle de alguna forma el derecho a la identidad que tienen. Y esto es básicamente lo que busca la ley. En general, para la población adolescente lo que se utiliza son bloqueadores. No se utilizan operaciones de reasignación de sexo, sino lo que se impide es el desarrollo hormonal en un sentido para darle tiempo a la persona a habitar socialmente su identidad de género. O sea, que el punto que parece ser crítico, en realidad, esta ley no dice nada que no diga el Código Civil, el Código de la Niñez, perdón, y además, en segundo lugar, tiene que ver con casos absolutamente extremos que escasamente se dan en la vida social. Sí, acá hay estadística, dice que solo 22% de las personas trans quieren hormonizarse y solo el 1% tiene interés en operarse. O sea que es parte de estos cucos capaz que hay como idea de que todo el mundo quiere, ¿no?, y que en realidad el Estado quiere avanzar sobre el cuerpo de los niños y violentarlos y castrarlos. Son todos el hombre de la bolsa. Entonces, yo lo que propongo es que realmente discutamos en serio, tratemos de evitar enchastrar la cancha y que discutamos lo que hay que discutir, la autonomía progresiva, cómo realmente logramos que la población trans pueda acceder a sus derechos en la educación, en la salud, en el espacio laboral y además todo el capítulo de la reparación, que tiene que ver con que hay una cantidad de personas que fueron violentadas en forma permanente por el Estado durante la dictadura y durante los primeros años de democracia. Fueron torturadas en jefatura y en comisarías, fueron abusadas sexualmente, fueron chantajeadas económicamente. Entonces, el Estado se tiene que hacer cargo de esto y por eso hay un capítulo muy importante de esta ley que es la reparación histórica. El método que se va a utilizar para esto es el mismo que se utilizó para las personas que sufrieron persecución política. Crear una comisión, recepcionar básicamente todos los reclamos y esta comisión, cotejando la información que existe en los archivos de policía, poder de alguna forma ir emitiendo caso a caso la posibilidad de que las personas accedan a una pensión que rondará más o menos los 11.500 pesos, lo cual es una cuestión de justicia mínima que le permite, además, a este grupo, el que pueda acceder a esto, es la que nacieron después de 1975. O sea que estamos hablando de un grupo muy reducido de personas, antes de 1975, perdón. Y además que hoy por hoy el promedio de ingreso que tienen es de 3.750 pesos. Por cuenta de estas marginaciones que hemos visto, ¿no? Poca o ninguna inserción laboral y etcétera. Claro. Uno de los aspectos muy interesantes de la ley tiene que ver con un asunto que va a estar también arriba de la mesa en la segunda entrevista. Tiene que ver con el acceso a la salud, el acceso a los servicios de salud. Alguien por allí también manejaba esto de que esta cosa medio muy maniquea de algunos sectores muy, digamos, conservadores de la sociedad que ponían el tema de la expectativa de vida de estas poblaciones y como que los descontextualizaban y decían, bueno, miren, si será esto una especie de desviación divina, que esta población vive menos tiempo que el resto de la población, cuando en realidad allí se esconde una problemática que tiene que ver con cómo estas personas han históricamente accedido a los sistemas de salud. En general no lo han hecho, no lo pudieron hacer debidamente. Eso es gran parte del problema que está atrás del dato que es un dato nomás, pero que esconde una realidad, ¿no? El dato de la expectativa de vida al nacer. Acá hay un punto central, ¿no?, de la ley. Sí, es un punto central porque precisamente define la vida y la muerte. Y muchas veces el sistema de salud, históricamente, lo que hacía era totalmente expulsivo de la población trans. Y además no daba ninguna de las prestaciones que exigía esta población, que tenía que ver con algún tipo de transformación corporal, como podía ser si ponerse siliconas o implantes de algún tipo, o hacerse transformaciones
cuestiones estéticas que son como muy importantes para la cuestión de identidad. Entonces, generalmente lo que terminaba haciendo la población trans era recurrir a ella en el circuito clandestino, lo que comprometía severamente su salud. Estamos hablando de que se inyectaban aceite de avión, por ejemplo, para el líquido, y esto se filtra en los tejidos y genera todo tipo de complicaciones cardíacas y circulatorias. Empezó en los últimos 3 años un proceso importante de cambio sobre esto. Ahí básicamente la fuerza más importante la hizo el Samboa, que inició todo un proceso los martes en la policlínica de atender a la población trans y progresivamente logró la instalación de una nueva política pública de abajo hacia arriba, donde finalmente establece un protocolo de hormonización que ahora está aprobado y establece la posibilidad del acceso de las personas trans en el sistema de salud público a esto sin tener que pagar, ¿no? Y además empezó a hacer las coordinaciones con otros servicios de salud para reactivar lo que son las transformaciones corporales, algo que históricamente hacía el Hospital de Clínicas, pero que por problemas presupuestales había dejado de hacerlo a partir del 2013. Ahora, Diego, ese proyecto está en debate en el Parlamento, ¿no? Hablamos de los cucos, Gabriel habló de las ideas que las personas tienen de 2 miradas distintas, porque yo creo que acá la ley lo que trata es una mirada de reconocimiento de derechos vulnerados, ¿no? Y de integración de una población que históricamente está siendo vulnerada, y una idea de la llamada disforia de género que lleva, sobre todo en la comunidad médica, a una idea de la transexualidad como trastorno. ¿Te parece que el Parlamento está debidamente informado como para tomar una decisión sobre esa ley para sí o para no? Porque, por ejemplo, el miedo de las intervenciones o del tratamiento a menores de 18 años vienen de todos estos miedos de que puede ser irreversible, de que un niño de 14, o sea, todo eso que ya hay documentación sobre la mesa, ¿no? Pero hay muchas bibliotecas. Sí, hay muchas bibliotecas. Yo lo que te diría que dentro de la cuestión médica, o sea, hay como discusión si esto puede ser considerado como esta disforia de género o no. La Organización Mundial de la Salud en el 2013 inició una revisión precisamente para ver si lo consideraba y no. Finalmente se lo siguió considerando como disforia de género porque hubo organizaciones que planteaban que si no se consideraba como un tipo de enfermedad perdían la prestación de salud. O sea que en realidad existe cierto consenso en la comunidad académica de que no es una patología y simplemente se lo sigue tratando como tal por una cuestión de poder tener acceso a servicios de salud que son claves para mantener a la población viva. En Uruguay, por suerte, la medicina ha hecho un tránsito importante en este tema. Históricamente acá también la cátedra de psiquiatría consideraba como disforia de género las identidades trans, pero los médicos de familia han tomado la posta en esto y han como elaborado toda una teorización nueva que de alguna forma plantea que las corporalidades trans son corporalidades sanas y que en realidad la intervención en salud se puede hacer en corporalidades sanas. No tenemos por qué considerar enfermo a alguien para hacerle prestaciones de salud. Entonces, básicamente lo que acá se está trabajando en forma coordinada entre la Cátedra de Medicina Familiar con otros servicios del sistema de salud integrado es esta idea de cuerpos sanos y generar prestaciones que promuevan el desarrollo integral de las personas y acercamientos de salud integrales que incluyan todas las dimensiones de la vida. Yo creo que claramente el mundo está girando hacia un proceso de despatologización en todos los niveles. Y en Francia ya se logró la despatologización, o sea que la comunidad médica en Francia ya hace rato que dejó de considerar a las identidades trans como identidades patológicas. Y este proceso va a seguir sucediendo en el resto. O sea que simplemente Uruguay tiene la posibilidad acá de ser pionero una vez más en lo que es el reconocimiento de derechos civiles y no dejarnos de alguna forma embaucar por todos estos discursos que permanentemente tratan de enchastrar la cancha y no nos permiten ver la realidad de los individuos, ¿no? Claro, Diego, obviamente la ley seguramente no incluye todos los aspectos que una vez aprobada y una vez que esos derechos empiecen a funcionar para estas poblaciones, para esta población, desencadenan en la sociedad y en la vida cotidiana. Hay algunos asuntos que pueden parecer hasta, ¿cómo decirlo?, naif, pero que no lo son, que tienen importancia. Hoy, por ejemplo, las instituciones públicas de nuestro país son muy pocas las que cuentan, son muy pocas las instituciones públicas de este país las que cuentan con baños genéricos y no baños para nenas y baños para varones.
¿No hay que empezar también en modificaciones desde ese punto de vista? Sí, sí, pero pasa que eso me parece que son ese tipo de cambios que son como muy acordes con transformaciones culturales más cotidianas. Y en ese sentido en Uruguay hay experiencias muy interesantes sobre esto. Ustedes piensen en la Facultad de Psicología, hace ya 5 años que tiene un baño inclusivo que convive con un baño para hombres y un baño para mujeres. Teatro Solís. El Teatro Solís. Hay liceos en el IABA que durante el mes de la diversidad los baños dejan ser de hombres y de mujeres y se vuelven para todos los géneros. Hay escuelas en las cuales, debido a problemas locativos, se establece que de primero a tercer año de escuela las personas compartan un mismo baño. En nuestras casas compartimos un mismo baño, claro, y esto no es problemático. El tema es que me parece que para este tipo de transformaciones lo que yo recomendaría siempre es hacer como un tránsito lento, en el sentido de permitirle a la gente hacer su recorrido y su propia experiencia. Que siga habiendo un baño para mujeres, que siga habiendo un baño para hombres y que ahora se cree un baño que no esté generalizado y que cada uno pueda hacer su experiencia. A veces la experiencia es como insustituible y permite a la gente como ir sacándose estos miedos y darse cuenta que en los baños no pasa nada, simplemente la gente va al baño, ahí al baño, ¿no? Claro. Y a veces la ley también, ¿no? Estaba pensando, a veces la ley acompaña un movimiento social y lo legitimiza, nada más, muchas veces va atrás inclusive. Y en ese caso la ley está estableciendo algo para tratar de generar un cambio, una otra conciencia social. ¿Te parece que debería estar acompañado de una campaña o otros movimientos ese debate? Porque en la sociedad, de hecho, no está muy, yo creo que precisamente ahora varias organizaciones sociales están en pleno proceso de largar campañas. El colectivo Ovejas Negras me consta que está haciendo una serie de spots para la televisión en los cuales se recogen testimonios de diferentes personas trans que de alguna forma visibilizan en la vida cotidiana estos problemas que la ley trata de plasmar a nivel jurídico. Pero hay mucho más que hacer. Sin lugar a dudas, la transfobia está sumamente naturalizada y basta que uno camine por la calle con una persona trans para ver lo que significa ser trans en el Uruguay de hoy, ¿no? Es el insulto, todo el mundo se mete, es agresión, parece que te vas a tener que agarrarte a las piñas cada 2 cuadras. Entonces, es una situación de violencia física, de violencia institucional que implica mucho trabajo, mucha sensibilización y todo tipo de intervenciones. Sí, y en esto las instituciones del Estado tienen mucho para hacer. Yo recuerdo, hay por lo menos 2 casos de homicidios a mujeres trans que no han sido resueltos. Sí, hay más en realidad. Por eso decía, por lo menos que yo recuerde. Hubo toda una seguidilla del 2013 para acá, en donde más o menos se calcula que hay 10 personas trans que fueron asesinadas en forma violenta. Exacto. Y de todos esos casos, solo uno de una persona que en Cerro Largo fue el único que se encontró, 2, perdón, uno en Montevideo y uno en Cerro Largo, es el que se encontró a los responsables. Los otros todavía siguen completamente impunes. Por eso digo, y ahí también se demuestra una cierta cultura Sí, las calles son súper peligrosas. Exactamente. Y muchas veces la persona trans está en situación de comercio sexual con dinero arriba a altas horas de la noche en lugares totalmente oscuros, la cual la expone a todo tipo de violencia social. Totalmente. Diego, gracias por habernos acompañado esta noche. Un gusto como siempre y vamos a seguir conversando. Sí, seguimos conversando. Recibimos en el próximo bloque a Karina Pankiewicz, que es presidenta de la Asociación Trans del Uruguay. I'm kidding. It was over in a second. I didn't have to be afraid of it. I didn't even... Estamos de vuelta con 3356, Gabriel. Vamos a decir simplemente que estaba invitado el doctor Daniel Márquez, que es médico, docente, referente en ACE para la atención a la salud de las personas trans. Por algún inconveniente no pudo llegar. Igual le agradecemos al doctor Márquez y probablemente conversemos con él en algún otro momento. Pero es un gusto recibir a Karina Pankiewicz, que es presidenta de la Asociación Trans del Uruguay. Karina, gracias por acompañarnos. El gusto es mío. Muchas gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. 30 años de activismo. 30 años. 30 y pico, pero fijo, seguros 30 años, porque empezamos 2 añitos antes, cuando todavía éramos HU, Homosexuales Unidos. Después le fuimos cambiando las siglas y fue Mesa Coordinadora de Travestis del Uruguay. Y después, con los años, fue ATRU, Asociación Trans del Uruguay, porque está conformada la asociación solo por chicas trans, por mujeres trans. Decíamos recién, antes de salir al aire,
en todos los avances que han tenido las poblaciones y los derechos en general, pasa que una vez que un derecho se consolida, parece que siempre estuvo ahí, que formó parte de la historia, y nos olvidamos que atrás de ese derecho en general hay una larga lucha, dura, compleja, que inclusive en algunos casos se lleva cientos de vidas. ¿Qué te pasa cuando te enfrentás hoy a una chica trans que de repente no conoce aquella realidad, la realidad de los 70, de los 80, de las cuales ustedes eran, si ahora son una población vulnerada, no quiero ni saber lo que eran en aquellas épocas? Sí, durante la dictadura. ¿Hay conciencia de que hubo una lucha, una pelea que las deposita hoy en esta realidad? No, lamentablemente no. Siento que de parte de las generaciones que nos han venido sucediendo, hay, ¿cómo les podría decir? No hay un reconocimiento al trabajo, a la lucha, al sufrimiento que tuvimos que pasar nosotras, porque si vamos hacia la primera marcha, éramos 3 personas trans con la cara descubierta, el resto de las personas iban con las caras tapadas. Y gracias a esa valentía que tuvimos en aquella época donde había racias, donde te llevaban detenida, donde te daban palo, donde te daban picano y un montón de cosas que a veces dicen, ay, volvés al canal volver. No es al canal volver, es dar fe por todo lo que pasamos y que gracias a esa fuerza que hicimos, esa lucha que tuvimos, logramos que hoy por hoy las chicas tengan sus beneficios. Hay una ley al trabajo sexual gracias a nuestra compañera Gloria Alves Mariño, que hoy tiene 74 años, que es la expresidenta de ATRU, con la cual vengo trabajando hace casi 28 años. Y hoy por hoy a ella no se le reconoce, a que las chicas hoy están en Boulevard y no son tocadas por la policía, gracias a que Gloria año tras año estuvo en la comisión, como estoy yo hoy, a partir del 2016, haciendo esta lucha por la ley integral, y ella lo hizo por la ley al trabajo de protección sexual. Entonces hay cierta desinformación de las generaciones nuevas, y no creen a veces cuando vos le decís que nos tiraban en el río, en la Rambla, el Fusna, que nos hacían limpiar las comisarías, que nos hacían comer comida 7 días vieja, limpiábamos pisos, oficinas para salir en libertad en época de dictadura. Eso lo hacíamos en jefatura, lo hacíamos en las seccionales. Las guardias de coraceros nos agarraban presas entre los campos y nos violaban también. O sea, todas esas cosas, todos esos atropellos que vivimos y esa vulnerabilidad que tuvimos, barbaries, exactamente. Yo me corté las manos, yo me tuve que emigrar de mi país por las palizas que nos daban, porque nos daban picana, nos hacían submarino. Y yo con 13 años me vine de Fray Bentos, era un niño. Entonces a veces escuchando hoy en la primera mesa cuando se hablaba de que mañana comes un chocolate y a la noche ya no te gusta, a ver, cuando elegimos ser... ¿Pero lo escuchaste? Exacto. ¿Lo escuchaste? No, lo escuché justamente cuando tú lo decías. Entonces me pongo a pensar y digo, con 13 años aguanté el dolor de mi familia. Mi papá me dijo, ensuciaste la sangre, te tenés que ir. Claro, me vine solita a Montevideo. Vivía en situación de calle, dormía en la Plaza Independencia, digo, y luché para ser lo que soy hoy, para tener mi identidad de género como quería serlo. Y no fue que a la mañana quise ser una nena y a la noche quise ser un nene, no, eso no se aprende, eso se nace, viene con nosotras mismas. Claro. Es más complejo que un chocolate. Exacto, no hay que tomarlo tan a la ligera porque hoy por hoy, si hemos sufrido tanto y hemos pasado por tantas cosas es porque realmente uno quiere conservar y adoptar esa identidad de género que está dentro de nosotras y que a veces nos reprimen y nos dejan ser. Claro. Justo de experiencias de vida queríamos compartir, ¿no?, contigo y con toda la audiencia 2 testimonios de Marcela Pini, activista, psicóloga, docente, investigadora en temáticas de género, y de Delfina Martínez, que es activista también, y después volvemos y conversamos más. A los 5 años yo ya sabía, pero la realidad de decidir y de vivir conforme a mi identidad de género fue alrededor de los 20 años aproximadamente. Hoy tengo 45.
Sí, estuve durante casi 15 años en situación de trabajo sexual en calle y en domicilio. Y bueno, eso fue un trabajo personal, análisis mediante, yo soy psicóloga. Y bueno, sentí en su momento que había que correrse de ese lugar, pero también una tiene que valorar su propia historia vital y decir, bueno, yo también tenía herramientas que podían hacer pensarme desde otro lugar también, ¿no? En este momento trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, soy psicóloga, trabajo como técnica en el Ministerio, soy docente de la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, sobre temáticas que tienen que ver con la disidencia sexogenérica. Decía Marcela, en algún momento hay que decidir correrse de ese lugar, ¿no? Hablaba del trabajo sexual. Claro, uno parece decirlo, parece ser una cosa muy sencilla, pero tiene que haber otras opciones. Claro. En general, ustedes, y esto lo dicen los análisis, los datos de los que se dispone, les es muy difícil incorporarse al mercado de trabajo en otro lugar que no sea ese, ¿no? Sí, a ver, partamos de la base de que la mayoría de las personas, te hablo de mi generación, que ya tiene más de 45 o 50 años, la verdad no terminó la primaria. Hoy por hoy, para acceder a un puesto laboral te piden como mínimo un tercer año ciclo básico. Cuando ya tenés 35 años en este país sos viejo. Entonces, a veces cuando le decimos a las chicas, la que no terminó la primaria, ¿por qué no termina la primaria? Y te dicen, Karina, tengo 50 y pico de años, ¿qué voy a hacer con la primaria completa si a mí no me van a dar trabajo? O sea, y cuando estuvimos haciendo el proyecto de ley, era lo que contemplábamos, no dejar de lado a la juventud, dándoles fuentes, herramientas para que puedan seguir estudiando, para que no diserten de los estudios, de los lugares de estudio, darles posibilidades de un cupo laboral. Y a las personas ya mayores de 50 años, bueno, por eso ahí fue la reparatoria que hablábamos, ¿no? Claro. Porque ya no tienen edad para ejercer el trabajo sexual. La silicona ha marcado nuestros cuerpos, con los años te pasa factura. Hay chicas mutiladas por eso mismo. Úlceras variscosas, migran por todo el cuerpo. A muchas han muerto también después de inyectarse este tipo de cosas. Hoy por hoy nos estamos enterando que en la frontera de Uruguay y Brasil se están inyectando cera de auto derretida. Imagínate tú. Aún hoy. Aún hoy. Entonces, a veces yo digo, en aquellos años donde nos tuvimos que inyectar aceite de avión en nuestros cuerpos, no teníamos un endocrinólogo, no teníamos un grupo multidisciplinario de médicos que nos pudiera decir, chicas, tomen hormona, vayan con alguien que las eduque medicinalmente. Y cometimos ese error. Por eso hoy por hoy cuando hablamos del cuidado, de la hormonización también, que está supervisado por un grupo, que no es que de la noche a la mañana vayas a acceder a la medicación, porque tienen que hacerte estudios y todo lo demás para ver qué medicación te tienen que dar. Y llegamos a la tesis de que siempre va a ser mucho mejor la hormonización, que los efectos secundarios no van a ser tan nocivos como la silicona, porque de eso no tenemos vuelta. No nos podemos arrancar la silicona en nuestros cuerpos porque están entre las venas, entre los músculos y todo lo demás. Y un médico, si te hace mal la hormonización, te puede cambiar la hormonización. O te puede decir, interrumpes el tratamiento y pronto. Nosotros ya no tenemos vueltas. Claro. Entonces, es muy interesante esto que planteas de, claro, hay una población que es la población que tiene ya determinada cantidad de años, para la cual incorporarse a la vida de otra manera va a ser absolutamente difícil. Por eso lo reparatorio es central acá. Y a mí me sorprende, perdón, Denise, me sorprende cómo hay algunos integrantes, actores de la sociedad civil que no logran darse cuenta de este asunto, ¿no? Que es de una humanidad básica. Señores, esta población, que además son muy pocas, requiere necesariamente de esos apoyos del Estado, porque si no, digamos, ¿qué van a hacer después de haber transcurrido la vida como la han transcurrido? Exacto. Hay un mensaje acá de Ale, de La Blanqueada, que quisiera compartir, Karina. Dice, excelente cómo están tratando la problemática trans en nuestra muy hipócrita sociedad. La verdad, la crueldad con la que las hemos tratado da vergüenza. Más y más derechos, la única forma de crear conciencia. Esa ley, hablábamos con Diego también, trata de crear conciencia, que es más largo.
¿no? Un proceso más largo que simplemente legislar. Sí, cuando en el año 2016 se nos llamó a una reunión para el Consejo y elegir las personas de la sociedad civil y de los grupos que estábamos haciendo incidencia, me nombraron como la persona de ATRU para participar en el proyecto de ley. Y yo dije a lo primero, qué locura que yo dejé el liceo en segundo año, o no lo terminé al segundo año, pero dije, el conocimiento que me dio la calle, el cordón y la vereda no me lo dio ni una escuela, ni un liceo, ni una universidad. Entonces dije, yo tengo que intervenir en ese proyecto, claro, porque era hora que nosotras pudiéramos dar nuestra voz y que por boca nuestras conocieran lo que eran las dificultades a la hora de hoy por hoy la población trans, porque siempre éramos proyectadas, claro, lo que pensábamos y las cosas que hacíamos como por objeto otra. de legislación. Exacto, No, entonces digo, sujeto. Claro. Como sujeto. Entonces queríamos decir, podemos y aquí tenemos que estar. Entonces digo, hoy por hoy yo me siento orgullosa de representar a todas mis colegas, de todas mis compañeras, por las que ya no están, como hablaba Diego hoy también, porque fueron 8 o 9 homicidios, feminicidios, porque hoy por hoy son feminicidios porque son mujeres trans, que no quedaron aclarados. Y eso marca también el cómo nos tratan como parias. Claro. Tenemos que agradecer, igual que de todas maneras dentro de lo que es América Latina y el Caribe, somos uno de los países que está mejor posesionado a nivel leyes, porque he tenido que viajar a Ecuador, a El Salvador, a Perú, a muchos lugares de Latinoamérica, porque integramos la regla trans de América Latina y el Caribe. Pero estamos dando la fuerza desde Uruguay también para que esos países puedan acceder. Vamos a escuchar a Delfina Martínez, es activista del transfeminismo. Vale la pena también ver este testimonio. Yo me di cuenta de que no me identificaba con el género masculino en realidad. Casi desde siempre, porque el proceso de cuando, o sea, todas las personas, no solamente las personas trans, el proceso identitario empieza siempre como desde el primer núcleo de socialización, que es la familia, y después el segundo, que viene a ser el jardín, la escuela, qué sé yo, los amigos, las amigas. Y yo me iba identificando siempre, en realidad, mucho más con lo femenino que con lo masculino. A los 21 años conozco a la primera amiga trans y bueno, ahí me abre como todo un mundo que yo desconocía, pero que obviamente en ese momento también fue como un mundo, o sea, era como mi escape de tanta cárcel en la que estaba en realidad. Mi familia me apoyó. Sobre todo mi madre, que en un primer momento no entendía muy bien de qué iba, también estaba como muy cargada de todo eso que está en el imaginario colectivo, de lo que se supone que es ser una persona trans, sobre todo una mujer trans o una travesti. Las dificultades se dieron afuera en realidad, afuera de mi casa. Por ejemplo, el tener que habitar, lo que te decía, el tema de los horarios, la nocturnidad de repente, el habitar el espacio público, que todavía sigue siendo peligroso, pero que en ese momento era aún más peligroso porque ya de repente salir de día era muy difícil, salir de día, tomar un transporte público, que cualquier persona tuviera como la impunidad de poder reírse de vos, y obviamente que no todo el mundo se lo toma de la misma manera. Después también me pasó como por ejemplo, de no conseguir trabajo. Eso es algo que lo viví como pila de tiempo también, y que por eso también fue que, bueno, terminé como asumiendo que tenía que estar como sumergida en el comercio sexual. Decía Delfina que bueno, que en el caso de ella estuvo el apoyo dentro de su casa. Tu caso era en el otro sentido. ¿El tiempo hizo que repararas esos vínculos? ¿El tiempo hace que esta población termine reparando esos vínculos? ¿O es muy difícil, inclusive
con el avance que ha habido en materia de derechos, en materia de visibilización, en materia de información, porque también eso, y de educación, ¿no? Sí, después yo me vine a los 13 años y pasaron casi 10 años y mi papá un día le dijo a mi hermano, quiero ver al gringo. Y mi hermano le dijo, bueno, voy a ver si consigo y te aviso dónde está. Me llamó por teléfono y me dijo, Karina, papá quiere verte. ¿Vos tenías vínculo con tu hermano? Con mi hermano sí, pero con papá no. Entonces yo me vine con 13 años, era un niño, y aparecí después de 10 años con nariz, pómulos, lolas, cola, rubia, platinada, y digo, me tengo que presentar ante mi papá. Y recuerdo que llegué a la casa de mi hermano, me tomé un ómnibus de acá, me fui a Fray Bentos, yo soy de Fray Bentos, y me dijo mi hermano, vos sentate acá en el sillón que yo voy a buscar a papá. Y me senté en el living y esperé. Y recuerdo, como que si fuera hoy, cuando entró papá, dijo, ¿dónde está el gringo?, le dijo a mi hermano. Y mi hermano le dijo, ahí lo tenés. Ahí me abrazó, nos pusimos a llorar y me dijo, mijo, eso nunca me voy a olvidar. Y era el único que le permitía que me tratara en mujer y en varón. Porque yo sabía que mi viejo lo hacía por falta de educación y por experiencia y todo lo demás. Pero lo amé. Pude llegar a amarlo hasta el día que se fue. Y todos los 15 de abril lo visitaba para su cumpleaños. O sea que ese vínculo, yo quedé huérfana de mamá a los 2 años y él trató de cuidarme lo mejor que pudo, pero bueno, pueblo chico, infierno grande. Y pienso que en la vida venimos con una materia para hacer en la vida, ¿no? Y pienso que mi vida era venirme del interior para Montevideo porque el activismo se ve que estaba innato en mí, pero yo no lo sabía y lo fui descubriendo de a poco. Y gracias a esas vivencias que tuve que pasar y gracias a que me vine de mi Fray Bentos querido a Montevideo, hoy por hoy soy presidenta de Atro Asociación Trans del Uruguay y no solamente por mí, es por toda la colectividad y por todas mis compañeras. ¿Ese proyecto de ley es un proyecto de vida para ti? Para mí, para las compañeras que, como les decía, ya tienen más de 50 años. Porque a diario yo las escucho y preguntan, Karina, ¿cómo va? ¿Y cómo no va? ¿Y vos tenés fe? Y yo les digo, chica, tengan fe. Que la gente poniéndose la mano en el corazón tiene que ver que nosotras fuimos vulneradas toda la vida y que es un debe que tiene la sociedad uruguaya para con la población trans. Si llegamos a 50 sobrevivientes de esa época, contándolas con los dedos, es mucho. Entonces, es un vuelto para la sociedad y las compañeras podrían vivir el resto de los años que le quedan, pocos o muchos, porque muchas ya están partiendo, tranquilas, al menos para pagar una habitación de una pensión, que eso también fue negado en la época de dictadura. Llega un mensaje acá para Karina, hay que leer porque es interesante. Gracias, Karina, por tu ejemplo de lucha, siempre generosa y cariñosa. Todas y todos acompañar a las personas trans uruguayas para alcanzar la igualdad sustantiva, indignidad y derechos de Andrés de Caliola. Gracias, Andrés, un gran compañero. Gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche, es un gusto. Un placer. Y bueno, si habrá cosas que todavía nos falta para avanzar. Sí, pero que hablando se puede avanzar. Gracias por haber venido. Gracias. Señores, nosotros nos reencontramos con ustedes el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. Denise, gracias. A las 9 de la noche. Hasta el viernes que viene. Chao, chao.